Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Unisabana Ágora desde la Universidad de La Sabana. Estamos en el auditorio del Ad Portas esta mañana para una cita muy especial. Colombia enfrenta uno de los más grandes desafíos democráticos de los últimos años. Este 2022 será un año en el que se va a definir el futuro del país y el que muchos consideran el momento de un quiebre de la historia en Colombia. Colombia ha enfrentado, tras la pandemia y los efectos en la economía de la misma, una gran inconformidad social que seguramente se va a ver reflejada en las urnas. En este momento, el país tiene la oportunidad de encauzar pacíficamente en las elecciones del Congreso de la República, en las presidenciales también, la rabia que seguramente se expresó en las calles y en muchos casos con brotes de violencia. ¿Qué vamos a elegir este domingo? En total, el Senado está compuesto por 108 representantes, pero el 13 de noviembre se van a elegir 107 senadores de la circunscripción nacional. El senador 108 saldrá del candidato presidencial que obtenga la segunda votación de las elecciones presidenciales. Este 13 de marzo también vamos a elegir 172 puestos para la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial. No solo elegiremos a los nuevos integrantes del Congreso de la República para los 4 años, también vamos a escoger a los candidatos presidenciales de 3 coaliciones políticas: por el Pacto por Colombia, por el Equipo Colombia y la coalición Centro Esperanza. Pacto histórico por Colombia. Hoy, 2 de los hombres que tienen en sus hombros la responsabilidad de sacar en limpio este momento histórico están aquí en el escenario de Unisabana Ágora. Son el doctor Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral, y el expresidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Hernán Penagos. Damos la bienvenida a los dos en su Unisabana Ágora por unas elecciones libres. Pueden seguir nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com vía streaming, y para compartir sus comentarios, sus inquietudes o las preguntas que tengan, pueden utilizar el numeral Unisabana Ágora en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre USM-ComSabana. El doctor Nicolás Farfán es registrador delegado en lo electoral, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado de la Universidad Gran Colombia, especialista en Derecho Electoral de la Universidad del Rosario y máster en Gobierno y Tecnologías de la Universidad Camilo José Cela. Lleva vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil 16 años, en los que se ha desempeñado como delegado departamental, director de gestión electoral y director nacional de identificación. En la actualidad, reiteramos, es el registrador delegado en lo electoral. Entonces le damos inicialmente la bienvenida al doctor Farfán y enseguida continuará el magistrado Penagos. Doctor Farfán, bienvenido, muchas gracias. Gracias, William. Muchas gracias a la Universidad de La Sabana por esta invitación. Cordial saludo al magistrado Penagos, que compartirá esta sesión conmigo. El tiempo es corto, entonces vamos directo al grano. Este 13 de marzo se celebran elecciones de Congreso de la República, pero el Congreso de la República está compuesto por 2 cámaras. El Senado de la República, que es de circunscripción nacional e internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los colombianos en todo el territorio nacional y en el exterior podrán votar por las 2 circunscripciones que hacen parte del Senado. Una es la circunscripción nacional ordinaria, que elige 100 curules, y una segunda, la circunscripción especial indígena, que elige 2 curules. Como se mencionó, también va a haber 5 curules especiales para el partido de la extinta FARC, hoy comunes, curules que se acordaron en el proceso de paz, y una curul indirecta que se elegirá al momento de la elección de presidencia en la segunda mayor votación que quede el candidato a la presidencia. La Cámara de Representantes
por regla general tiene una representación de carácter regional o territorial que coincide con los departamentos, es decir, que quienes votan por la circunscripción territorial son solo los habitantes de los departamentos y el distrito capital. Pero asimismo tiene unas circunscripciones especiales que son de carácter nacional e internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los colombianos residentes en todo el país y en el exterior pueden votar por la circunscripción especial. Y allí se elige 2 para la circunscripción especial de afrodescendiente, 1 para la circunscripción especial indígena. Hay una curul destinada exclusivamente para los colombianos residentes en el exterior y una curul para los raizales de San Andrés, que lamentablemente no se va a poder elegir en este año 2022, como no se eligió en el año 2018 por ausencia de reglamentación legal. Asimismo, están 5 curules destinadas para el Partido Común, la antigua FARC, fruto del acuerdo de paz, y 1 para la segunda votación del candidato a la vicepresidencia. Como novedad para este proceso electoral, también fruto de los acuerdos de paz y una reforma constitucional, se elegirán 16 circunscripciones de paz, 16 representantes a la Cámara adicionales, en unas circunscripciones que son conformadas por los habitantes del sector rural de 167 municipios distribuidos en 19 departamentos. En estas zonas es donde hay concentración de víctimas porque han sido poblaciones que han sido azotadas por el conflicto armado interno y repito, solo los pobladores de ese sector rural, sin incluir las cabeceras municipales, podrán elegir las 16 circunscripciones de paz, que traen otra novedad, que están conformadas esas circunscripciones por 1, 2 o 3 departamentos. Adicionalmente, o de forma concurrente con las elecciones del 13 de marzo, elegiremos las consultas populares interpartidistas del Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia, cada una con 5 precandidatos a la presidencia de la República. Estarán dispuestas las tarjetas electorales de estas consultas en todo el territorio nacional y en el exterior y estará el 100% del censo electoral impreso, razón por la cual no hay posibilidad de que se acaben las tarjetas electorales. Frente a estas consultas, el ciudadano solo tiene la posibilidad de votar por una sola consulta. En total, tendremos 12.260 puestos de votación en el territorio nacional y un total, incluyendo el exterior, de 12.510 y tendremos 112.009 mesas instaladas en todo el territorio nacional. La gráfica muestra el crecimiento de las mesas de votación desde el año 2011, lo que demuestra en la última elección un crecimiento del 7.4%. Este crecimiento también está asociado por una decisión institucional a ampliar la cobertura de puestos y mesas en el sector rural, con el propósito de garantizar la votación de aquellos ciudadanos que están en zonas alejadas y dispersas. En el sector rural para esta elección creamos 441 puestos nuevos, que corresponde a un crecimiento del 1.475% con respecto al promedio de los últimos 10 años. Respecto a esas circunscripciones de paz, esos sectores rurales cobijan a 1.966 puestos de votación, donde 177 puestos de los 441 nuevos del sector rural hacen parte de las circunscripciones de paz. Adicionalmente a ello, tendremos unos puestos especiales de frontera, ya que los consulados de Venezuela no están operando por la conocida problemática diplomática que hay con el país vecino. Pues el censo electoral ha sido trasladado a 5 puntos en las ciudades de Maicao, La Guajira, Villa del Rosario y Cúcuta Norte, Santander, Arauca y
y Nírida, Guainía, donde tendremos un potencial de 195.099 mesas, que ya está operando como todos los puestos en el exterior, que la votación inicia desde el lunes anterior a las elecciones. El censo electoral es de algo más de 38.819.000 ciudadanos aptos para votar en Colombia y en el exterior. En cuanto a candidatos, tenemos 2.823 en total, distribuidos en Senado, Cámara y Cámara de las circunscripciones de paz. En cuanto a listas inscritas, tenemos 588 también distribuidas entre Senado, Cámara y las circunscripciones de paz. La gráfica nos muestra una problemática que ha vivido nuestro país respecto a las elecciones de Congreso, particularmente desde el año 2006, elección a Congreso inmediatamente posterior a la gran reforma política contenida en el Acto Legislativo 01 de 2003, que incorporó en nuestro país las listas únicas y el sistema del denominado voto preferente. Como pueden observar, los votos nulos en las elecciones de Senado y Cámara han sido particularmente altos. En la última elección de Congreso en el año 2018 tuvimos 1.150.000 votos nulos en Senado y 1.676.000 votos nulos en Cámara. Estas cifras son escandalosas. Esa votación puede elegir fácilmente más de 10 senadores de la República si se hubiera cristalizado en votos válidos. ¿Y cuál puede ser la razón de esta circunstancia? Es que los instrumentos de votación, las tarjetas electorales que tenían los colombianos para Senado y Cámara, incorporaban en una sola cada una de ambas circunscripciones en Senado y las 3 circunscripciones en Cámara. Y eso generaba que los ciudadanos creyeran que podían votar por todas. La tarjeta de Senado tenía 2 votos en blanco, la de Cámara 3 votos en blanco. Asimismo, se estaba presentando una distorsión en cuanto a la votación de los colombianos, ya que eran particularmente altos los porcentajes de votos blancos depositados por las circunscripciones especiales respecto a las votaciones de su circunscripción, afectando gravemente a estas comunidades étnicas. Por todas esas razones es que la organización electoral tomó la decisión de separar las tarjetas electorales de cada circunscripción de forma independiente. En la gráfica pueden ver la anterior tarjeta electoral en el año 2018 de Senado, que incorporaba 2 circunscripciones. Era de 4 hojas cartas, ni siquiera cabía en el cubículo, y en el 2022 pasamos a 2 tarjetas electorales, una para Senado ordinario, una para especial indígena, el Senado ordinario de tamaño doble carta, el Senado indígena de tamaño media carta, mucho más manual. Así es el anverso de las tarjetas de Senado de la República. Y en Cámara de Representantes, miren cómo era en el año 2018, parecía un crucigrama gigante en el que la gente se confundía, y ahora tenemos 3 tarjetas electorales, una para la territorial, una para la especial indígena y una para la de afrodescendientes, cada una con sus colores. En las circunscripciones de paz va a haber también una tarjeta especial destinada para ellos. Sin embargo, esta decisión trae algunos riesgos, ya que el ciudadano solo puede votar una vez por cada corporación. ¿Cuál es el riesgo? Que el jurado le entregue las 2 tarjetas o las 3 tarjetas de cada circunscripción y el elector vote. Por eso hemos incorporado esta advertencia en todas las mesas de votación, a efectos de que en todos los lugares, a excepción de las circunscripciones de paz, los ciudadanos tengan como máximo 3 tarjetas para votar. Una para Senado, una para Cámara y una para consulta. Es decir, que deberá elegir o si vota en Senado por la circunscripción nacional ordinaria o la especial indígena, en Cámara por la Cámara territorial o la especial indígena o la de afrodescendientes, y una de las 3 consultas. Y para el caso de la CITREP podrá tener hasta 4 tarjetas electorales. ¿Y por qué, se preguntarán? Porque la Constitución previó que en las circunscripciones de paz los ciudadanos podían votar 2 veces para Cámara.
Es decir, que allá tendrán que elegir en Senado por la nacional ordinaria o la especial indígena, en la Cámara por la territorial, la especial indígena o la especial afrodescendiente. Pueden votar por la CITREP 2 veces en Cámara y una de las 3 consultas. En estos territorios, como máximo 4 tarjetas electorales. Igual ocurre en el exterior, en el cual tendrán que decidir entre la Cámara del Exterior o las circunscripciones especiales. Aquí tenemos algunas de las cifras de los umbrales para el año 2018, del 3% de votos válidos en Senado y el 50% del cociente electoral en Cámara. Estas son las cifras que evidentemente por el aumento del censo y de la votación válida van a aumentar en el año 2022. Aquí tenemos las cifras de las umbrales en las diferentes cámaras internacionales. Para este proceso electoral vamos a contar con 6 misiones de observación internacional, el IFES, la OEA, el Centro Carter, la Unión Europea, CAPEL del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Transparencia Electoral. En cuanto a los jurados de votación, hemos designado más de 720,000 jurados de votación, 6 a razón de mesas y un 10% de remanentes, priorizando los postulados por los partidos y movimientos políticos y los estudiantes universitarios. ¿Cuántos de ustedes han sido designados jurados? Levanten la mano. Muy poquitos, y son estudiantes universitarios, deberían ser más porque se ha priorizado en las grandes ciudades. Tendremos 20,000 puestos de autenticación biométrica distribuidos en los municipios con mayor riesgo. Quiero finalizar brevemente explicando un poco el proceso electoral. El proceso electoral en Colombia es manual. Aquí votamos físico. Los jurados provienen de la sociedad civil, han sido postulados por los partidos, las instituciones públicas, las empresas privadas y las universidades. Los jurados no son subalternos de la registraduría, no están en la nómina. Se les dicta una capacitación y conforme a las leyes y esa capacitación, ellos cumplen el deber de escrutar, pero la registraduría no puede obligar a un jurado a que le dé un voto determinado a cada candidato. Los jurados estarán en las mesas de votación, atenderán a los ciudadanos y al final del escrutinio harán el escrutinio de la mesa. ¿Y cuál es el escrutinio de la mesa? Es contar adecuadamente los votos. Eso puede tener algún grado de complejidad por la presencia del voto preferente, pero no es una labor de abrir un corazón en una cirugía, es un proceso de contabilización. Esa contabilización se debe hacer a través de unos formularios y unas ayudas que hay en la mesa, el formulario cuentavotos. Y los resultados son consignados en unas actas manuales que tienen 3 ejemplares, uno dirigido al escrutinio, otro para la transmisión de resultados y otro para la digitalización. Para esta elección, ¿qué hemos dicho? Que no queremos correr. Se tiene historia que en Colombia los resultados electorales son muy rápidos, que la gente conoce el mismo día de las elecciones los resultados. En esta administración hemos dicho, preferimos calidad que velocidad. Por eso a los jurados los vamos a dejar tranquilos que hagan el escrutinio con calma. ¿Para qué? Para garantizar que las actas de votación estén bien diligenciadas, que no tengan tachaduras, enmendaduras o borrones y que estén firmadas. A los jurados los acosaban los testigos y los funcionarios de la registraduría para transmitir rápido los resultados. Se ha dicho, déjenlos tranquilos, queremos unas actas limpias. Esas actas, repito, una se va a ser escrutada por unos jueces de la República designados por el Tribunal del Distrito Judicial, en un software de escrutinio en el que consolidan los votos uno a uno consignados en las actas, un software que no está precargado de ninguna cifra. Un segundo ejemplar de esa acta es escaneada y publicada en la página web de la registraduría para que todos los colombianos, los actores políticos, conozcan los resultados y puedan hacer valer sus derechos en el escrutinio. Y la tercera
se hace una transmisión telefónica de los resultados a unos centros de recepción telefónica a efectos de generar los boletines de carácter informativo que emite la registraduría el día de las elecciones. Este proceso, desarrollado por los jurados de votación, es observado por los testigos electorales acreditados por los partidos y movimientos políticos. Adicional, en el puesto hay servidores de la registraduría, pero también de los organismos de control, de la Procuraduría, de la Defensoría. Hay funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. El proceso electoral está rodeado de garantías. ¿Por qué? Porque su naturaleza por excelencia es pública. Ninguna actuación de la jornada electoral es secreta, siempre es observada. El traslado de esas actas cuando concluye y se dirige al escrutinio puede ser acompañada por los testigos electorales y será entregado a unos escrutadores también de forma pública. Concluyo haciéndole un llamado a ustedes, estudiantes, y a la ciudadanía en general, de que dejemos de creer noticias falsas que abundan en las redes sociales. Consultemos las fuentes oficiales. La Registraduría es una institución pública con más de 75 años de historia que ha garantizado elecciones ininterrumpidas y periódicas a lo largo de la historia republicana de nuestro país. Este año no será la excepción y estamos comprometidos por unas elecciones transparentes y limpias, ya que nos constituimos como un árbitro imparcial y objetivo de la contienda electoral. Muchísimas gracias por su atención y ya habrá momento para las preguntas. Muchas gracias, doctor Farfán. Como les decíamos, el Ágora de hoy está dividido en dos partes: la parte operativa de las elecciones que las lidera la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la otra parte que es posterior al proceso de votación el día de la jornada electoral, que la asume el Consejo Nacional Electoral. Es decir, cubrimos todo el espectro. Para esta segunda parte del Ágora está invitado el doctor Hernán Penagos Giraldo. Es abogado con especializaciones en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas y en Derecho de Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia. Profesor universitario de Derecho Administrativo y Derecho Electoral, con diplomado en docencia universitaria. Tiene más de 17 años de experiencia profesional, principalmente desempeñados en instituciones del servicio del sector público, como asesor, consultor de entidades territoriales, diputado de la Asamblea del Departamento de Caldas y presidente de esa misma corporación, representante a la Cámara en el Congreso de la República, también como una experiencia política en el pasado. Fue presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, así como presidente de la Comisión de Paz y de la Comisión de Ordenamiento Territorial de esta Cámara Legislativa. Se destacó como ponente coordinador de las normas de implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tales como el Acto Legislativo para la Paz, la Jurisdicción Especial de Paz y su ley reglamentaria. Sólida experiencia en asuntos de política pública, autor de diferentes proyectos que hoy son ley de la República, en especial los relacionados con la rama judicial, el procedimiento penal y el sector agrario. Actualmente se desempeña como magistrado del Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia y fue presidente también de esta corporación. Le damos la bienvenida al magistrado Penagos y su Unisabana Ágora por unas elecciones libres. Doctor Penagos, por favor. Bueno, muy buenos días para todos, muy buenas tardes. Más bien quiero saludarlos, agradecer la invitación. Doctor Manuel, muy amable por la invitación. William, muchas gracias. Me complace mucho estar aquí con ustedes, pero además de eso, aprovecho un segundo para felicitar a la universidad y a sus directivas. Digo que este trabajo de tener un diálogo explicativo, de compartir con los estudiantes y en general con la ciudadanía este proceso electoral que se viene para el próximo domingo
Es un trabajo muy importante y sin lugar a dudas ayuda mucho en medio de este mar de confusiones que de alguna manera se visualiza mediáticamente. Así que felicito mucho a la universidad por esta iniciativa. A modo de introducción voy a hacer un par de reflexiones. La organización electoral en Colombia la comparten dos instituciones: la Registraduría Nacional del Estado Civil, acaban de escuchar ustedes al doctor Farfán, que saludo con aprecio y con afecto, y el Consejo Nacional Electoral. Las dos entidades hacen parte de lo que se conoce como la organización electoral, pero ambas tienen tareas de alguna manera diferentes. La Registraduría Nacional del Estado Civil, como pudieron ustedes verlo, se encarga del proceso operativo, si se me permite la palabra, de disposición de las elecciones. Por eso veían ustedes que los datos que traía el doctor Farfán tienen que ver mucho más con el procedimiento del día de elecciones, con todos los actos preparatorios, con disponer las urnas, disponer de todo el proceso electoral, capacitar a los jurados, hacer el proceso de preconteo, en fin, toda la parte, insisto, operativa del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, tiene competencias de inspección, vigilancia y control en cualquiera de las etapas del proceso electoral, que son tres: la etapa preelectoral, la etapa electoral propiamente dicha, que es el día de las elecciones, y la etapa postelectoral, que es el escrutinio una vez culminado, cerradas las urnas de votación. Entonces son dos tareas que compartimos la organización electoral, pero que se diferencian de alguna manera. Nosotros, insisto, en el Consejo Nacional Electoral nos encargamos un poco más de aquello relacionado con inspección, vigilancia y control. ¿Y qué es inspección, vigilancia y control? Hombre, revisar los topes de campaña de los candidatos, verificar la propaganda electoral, establecer que se realice la propaganda electoral dentro de los márgenes y límites que define la ley y el Consejo Nacional Electoral, verificar que los candidatos rindan cuentas de los gastos que tienen de campaña permanente, observar que no se violen esos topes de campaña, establecer los límites de gastos de las diferentes campañas, definir cuántos serán los recursos por reposición de votos, es decir, los dineros que reciben del Estado los candidatos una vez culminado el proceso electoral por cuenta de las inversiones que hicieron, y eso es, digamos, de alguna manera lo que se conoce como una financiación estatal de las campañas políticas. Entenderán ustedes, para quienes no lo sepan, que los candidatos reciben a modo de reposición de gastos unos recursos por parte del Estado, que de alguna manera lo que busca es disuadir el hecho de que los candidatos se financien con otras fuentes diferentes. ¿A dónde tenemos que llegar en el futuro? A que haya una financiación plenamente estatal, es decir, que los candidatos puedan hacer política para que haya más transparencia, para que haya más equilibrio, que los candidatos se financien exclusivamente con recursos del Estado, de tal manera que no haya esa disparidad entre los candidatos, de algunos que tienen recursos exorbitantes para poder invertirlos en sus campañas y otros que no tienen los suficientes recursos, lo que hace de alguna manera que la competencia electoral no sea lo suficientemente equilibrada. Esas son las tareas que a modo muy general y muy rápido realiza el Consejo Nacional Electoral. Así que yo les traje una presentación con 4 o 5, unos cuantos slides para que referencien un poco lo que ha llevado a cabo el Consejo Nacional Electoral, por lo menos lo que vemos un poco más relevante y no tan técnico y fácil de entender hasta el día de hoy en materia del proceso electoral que se viene para el próximo domingo. Ven ustedes, por ejemplo, acá los topes de campaña. Ahí encuentran ustedes cuáles son los recursos que pueden invertir los candidatos en las diferentes corporaciones públicas. El más importante, si se me permiten, por no decir más importante, sino por lo menos el que más se referencia a modo de los ciudadanos, tiene que ver con el Senado de la República. Cerca de 96.000 millones de pesos puede invertir toda una lista de cualquier partido político, organización política o grupo significativo de ciudadanos que se postulen al Congreso de la República. Esos 96.000 millones, que son el tope
máximo que pueden invertir los candidatos al Senado de la República, insisto, deben compartirse entre todos los candidatos de esa lista, que es algo más de 100 personas. Bueno, hay listas que tienen un poco menos, que solamente logran o solamente inscriben 30, 40, 50, pero pueden llegar al límite máximo de candidatos a elegir, es decir, los 107, 103 candidatos, dependiendo de la lista que se presente. Entonces, cerca de 96.000 millones pueden invertir cada una de esas listas. Entenderían ustedes que si se inscribieran todos los candidatos de la lista, algo así como 1.000 millones de pesos, un poco menos, puede invertir cada uno de los candidatos en su campaña al Senado de la República. Ven ustedes también allí los topes máximos que se pueden invertir para las otras listas que existen en el país, las listas de Cámara de Representantes afro, la Cámara de Representantes indígenas, las listas que tienen que ver con el Senado de Comunidades Indígenas y demás. Y a la Cámara de Representantes, la ordinaria que ustedes conocen, se pueden invertir sumas que pueden ir como desde los 2.000 millones de pesos por lista hasta un poco más de 20.000 millones de pesos. ¿Por qué es diferente el recurso en Cámara de Representantes? Porque acuérdense ustedes que la Cámara de Representantes, las circunscripciones regionales, es decir, en cada departamento se vota por una Cámara de Representantes diferente, igual ocurre en el Distrito Capital, y dependiendo del número del censo electoral, más bien, cada lista a la Cámara de Representantes tiene un tope de campañas diferente. Aquellos departamentos que son más habitados, cuyo censo electoral es más alto, pues pueden invertir un poco más de recursos, cercanos a los 18 o 20.000 millones de pesos, y los departamentos un poco más pequeños, es decir, que tienen un censo electoral menor, invierten una suma inferior. Ya vieron ustedes, se los decía el doctor Farfán, en Colombia se van a elegir Senado, Cámara de Representantes, pero también hay unas circunscripciones especiales que pueden verlas ustedes, la Cámara Internacional, circunscripción afrodescendiente, Senado indígena, y lo que se conoce como la CITREP, que son las circunscripciones territoriales especiales de paz. Lo han visto ustedes, ha estado muy en los medios de comunicación el tema de las circunscripciones de paz, que son aquellas 16 curules que con ocasión del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional, el Estado más bien, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues se otorgaron las curules para los miembros de esta guerrilla desmovilizada, 5 en Cámara y 5 en Senado, pero en ese acuerdo también se ordenó que se dividiera el país en unas circunscripciones especiales para elegir 16 representantes a la Cámara. ¿Cuál es el argumento hoy de esas circunscripciones especiales de paz? Lo explico de manera muy sencilla. El país está de alguna manera subrepresentado en la Cámara de Representantes. Si ustedes observan, muchos representantes a la Cámara generalmente son elegidos de las capitales de los departamentos. Claro, porque hay más población y más posibilidades de votar. Estas circunscripciones de paz lo que buscan no es otra cosa que en esas regiones subrepresentadas, en esos pueblos que han sido víctimas del conflicto, pues ojalá se elijan ciudadanos oriundos de esas regiones para que representes precisamente a esa Colombia profunda que no tiene ciudadanos de esas regiones representándolos en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes y mucho menos en el Senado de la República. Ese es el fin, digamos, que se tuvo cuando se aprobaron en el acuerdo de paz las circunscripciones especiales de paz. Insisto, la subrepresentación que hay en Colombia de los representantes a la Cámara, y que esas regiones olvidadas del país pudiesen tener unos representantes que de alguna manera velen por los intereses de esas regiones. Por eso esas circunscripciones es primera vez en Colombia que se plantean, estarán por 8 años, se elegirán en estas elecciones y en las próximas elecciones dentro de 4 años, y eso de alguna manera, insisto, busca equilibrar. ¿Qué ocurre también con el Senado de la República? El Senado de la República está muy concentrado en ciertos departamentos. Hoy de los 32 departamentos en Colombia puede haber más de 14, 15 departamentos que no tienen representación en el Senado de la República. Le doy unos ejemplos. Quindío no tiene representación en el Senado de la República. Chocó, Guajira, Tolima. Es decir, departamentos conocidos en el país, departamentos de alguna manera relevantes en Colombia, que no tienen representación en el Senado porque
el Senado se elige por circunscripción nacional, es decir, los colombianos eligen todos al Senado, no se eligen por departamentos, como ocurre en la Cámara de Representantes, y hoy también existe una subrepresentación del Senado muy importante. Insisto, más de 14 departamentos en Colombia no tienen representación en el Senado, lo que creo yo que de alguna manera supone que en el futuro haya que hacer algo en términos de reforma política para resolver este asunto. Pero bueno, este no es el tema que nos ocupa aquí. Entonces ven ustedes que aquí tenemos los topes de campaña. Aquí ven ustedes también los topes de campaña para la presidencia de la República. Acuérdense que este domingo vamos a elegir algunos partidos están en coalición en las famosas consultas interpartidistas para elegir un candidato a la presidencia de la República. En estas consultas que van a tener la posibilidad de votar los colombianos el próximo domingo, cada coalición de estas consultas pueden invertir la mitad de esos recursos que ven ustedes en la parte alta, es decir, de esos 28.000 millones de pesos que se pueden invertir para la primera vuelta y de esos 13.300 millones que se pueden invertir para la segunda vuelta, la mitad de 28.000, o sea, algo más de 14.000 millones de pesos son los recursos que pueden invertir a modo de financiación las diferentes campañas políticas en estas consultas que van a votar ustedes el próximo domingo. Ven ustedes también aquí hasta dónde pueden invertir los candidatos a la presidencia de la República en las elecciones que se harán en mayo en la primera vuelta, y si hay segunda vuelta en junio, algo así como 28.000 millones de pesos por candidato para la primera vuelta y cerca de 13.300 millones de pesos para la segunda vuelta. Es muy importante que ustedes, quise traerles un poco el dato de los topes de campaña, porque en el evento en que el Consejo Nacional Electoral determine que algún candidato supera esos topes de campaña que la ley establece, ese candidato puede ser sujeto de varias sanciones. Si se trata de un congresista, puede perder su investidura del Consejo de Estado, ya ha declarado algunas en el país, pero además de eso, sea candidato al Congreso de la República o a la Presidencia de la República, hoy, desde hace un par de años, invertir más de los recursos que se pueden invertir para campaña política también constituye un delito penal, se me permite la redundancia, y ese delito es sancionado con pena que va de 4 a 8 años. Así que la superación de topes de campaña, insisto, no solamente implica la pérdida de investidura, la sanción por parte del Consejo Nacional Electoral, que es una sanción económica a modo de multa, sino también una investigación penal que puede terminar en una condena de 4 a 8 años. Ahora bien, pues lo que se trata un poco es que tiene que ver con el hecho de que entre toda la ciudadanía pues le ayuden al Consejo Electoral y a la Registraduría y a la Fiscalía, hombre, a denunciar aquellas campañas que se ven con gastos desaforados. No es tan difícil a veces, bueno, sí es difícil, pero por lo menos hay personas que en sus regiones pueden evidenciar circunstancias de esta naturaleza, candidatos que hacen conciertos con algunas estrellas en Colombia que todo el mundo sabe que cobran millones de pesos en ese tipo de inversiones. Son a veces gastos exagerados, por ejemplo, en campaña política, en propaganda electoral, en pasacalles, en valles. No es tan elemental encontrarlo porque el Consejo Electoral tiene concentrado su trabajo en Bogotá y la Fiscalía tiene desplegados investigadores en todo el país, pero aquí se requiere mucho el apoyo ciudadano. A donde quiero llegar es al hecho de que la superación de topes de campaña es una falta que es sancionada inclusive penalmente y en la que no deben incurrir los candidatos y que de alguna manera con trabajo articulado se ha logrado en el país encontrar y sancionar algunas campañas que han superado esos topes de campaña. Debajo tienen ustedes el valor de los recursos que paga el Estado, que todos los colombianos, entre todos nosotros, le pagamos a los candidatos por hacer su campaña política. Eso es lo que se conoce como financiación estatal. Cuando un candidato va a hacer su ejercicio político, el Estado le paga a modo de reposición de votos, a modo de reposición unos recursos de lo que invirtió en sus campañas, que obviamente pues, estos recursos van para el pago de sus obligaciones y las que hayan derivado de su campaña política. Ven ustedes cuánto es la reposición de votos,
3.600 millones, de 3.200 pesos por cada voto cuando hay anticipo. ¿Qué es anticipo? Los candidatos presidenciales pueden ir al Estado, al Ministerio de Hacienda, a decirles, mire, yo no tengo dinero para mi campaña, por favor, anticípeme un recurso y con ese recurso yo hago mi campaña. Pero algunos no lo hacen. ¿Por qué? Porque ven ustedes que cuando hay anticipo, como una especie de préstamo anticipado que le otorga el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, la reposición de votos es de 3.200 pesos, pero si no hay anticipo, sino que se financian con créditos o con recursos propios, la reposición de votos para la presidencia de la República está en algo así como 6.600 pesos. Multiplicarán ustedes un candidato que puede sacar 1, 2, 3, 4, 5 millones de votos por 6.000 pesos, quiere decir que pueden recibir unas sumas de varios miles de millones de pesos por reposición de votos, que son recursos del Estado que se le dan a los colombianos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que si el Estado ayuda a contribuir la financiación de las campañas políticas, pues el ciudadano se disuade más y de alguna manera evita financiación de recursos privados y, si se quiere, puede evitar financiación de recursos irregulares, ilegales, que obviamente son sancionados penalmente, pero lo que se busca con esto es que haya mayor equilibrio en la contienda electoral y cualquier ciudadano en Colombia pueda participar en las elecciones para cualquier cargo uninominal o colegiado. Estos datos son datos muy generales que tienen que ver con la misma financiación, es hasta dónde pueden los candidatos financiarse. Ven ustedes que, por ejemplo, aparece cuáles son los aportes propios, hasta dónde puede tener aportes propios un candidato, cuántos son los recursos que pueden invertir de sus propios recursos o de sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, cuánto pueden recibir de recursos por parte de financiación de personas naturales. Ahí dice, por ejemplo, que es un 2%. Quiere decir que en una campaña política una persona natural, un ciudadano común y corriente no puede invertir en más del 2% o financiar o donar en más del 2% una campaña política, y eso de alguna manera lo que hace es un poco que haya más homogeneidad en la financiación y no termine un solo ciudadano financiando toda la campaña política de un candidato presidencial o al Congreso o a una alcaldía o a una gobernación, pues porque de alguna manera hay peligros de cooptación. Entonces, esos son los datos, y un tema muy importante en las campañas presidenciales, en las consultas no, las de este domingo no, pero en las presidenciales la Corte Constitucional ha señalado que las personas jurídicas no pueden financiar las campañas presidenciales, es decir, las empresas como tal no pueden financiar al candidato presidencial. Esa financiación se conoce como una financiación ilegal o irregular, que puede generar sanciones al futuro presidente, si estamos hablando de presidente, puede ser gobernador o alcalde, perdón, solo presidente, sanciones al futuro presidente, porque solo se trata de presidencia de la República, inclusive investigaciones penales, porque sería una forma de financiación irregular. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Pues que no ve con buenos ojos, lo dijo en el pasado, eso es discutible, algunos piensan que no ven con buenos ojos que empresas, personas jurídicas, empresas, mucho menos empresas internacionales, tampoco se puede, o extranjeras, estén financiando candidatos presidenciales. De alguna manera lo que trata un poco es de evitar que terminen muy comprometidos los futuros presidentes con empresas o con personas jurídicas. Obviamente tampoco se permite la financiación por parte de empresas internacionales en Colombia. Este es un tema muy importante y creo que de los más relevantes que se están viendo hoy en el país. Todos los candidatos, todos ellos, a las consultas, a la presidencia, pero en especial al Congreso de la República, tienen una obligación dentro de muchas, y es diariamente reportar en un aplicativo que se conoce como Cuentas Claras los gastos de campaña, los gastos diarios de campaña. Es decir, si el día de hoy contrataron una publicidad, deben reportarlo en un aplicativo que tiene a disposición el Consejo Nacional Electoral para cada uno de los candidatos de Colombia. Cualquier gasto que fuere, publicidad, compra de elementos para pedagogía, cualquier gasto, un evento público o privado que realice en algún salón, en fin, cualquier gasto que los candidatos hoy, en especial al Congreso de la República, tengan de cara
al proceso electoral deben reportarlo en un aplicativo que se conoce como el aplicativo Cuentas Claras. ¿Para qué es por qué, de dónde deriva esa exigencia? Pues del hecho de que haya transparencia en la inversión de los recursos. Lastimosamente, los candidatos hoy no han sido juiciosos con esa obligación. Y ese es el primer reproche que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, es el primer reproche que ciudadano que debería hacérsele a un candidato. Si un candidato que aspira a ser senador de la República o representante a la Cámara, que aspira a representar a los colombianos para definir su futuro en el Congreso y en las leyes y actos legislativos de este país, por lo menos no cumple con sus mínimas obligaciones de darle transparencia a sus recursos, pues a mi modo de ver, serias dudas deja de su tarea futura. Ven ustedes esos datos que son un poco desalentadores. Para Senado de la República, 935 candidatos, de los cuales 554 hoy no han reportado en Cuentas Claras sus gastos de campaña. Para Cámara de Representantes, de 1.500 candidatos a la Cámara, 866 no lo han hecho. Para CITREP, que son las circunscripciones de paz, no es obligatorio hacerlo, pero les pusimos el aplicativo pues para que se abrieran a las cuentas de los ciudadanos, pues de 400, 389 no lo han hecho. Los de las circunscripciones de paz no son obligatorios, porque son personas que están por allá en esa Colombia profunda y de pronto tienen dificultades tecnológicas. Hasta ahí el Consejo Electoral medianamente lo entiende. Pero aquellos que aspiran a ser senadores de este país o representantes a la Cámara deberían ser más juiciosos con el reporte de esas cuentas. No lo han hecho. Mañana pueden tener dificultades a modo de investigaciones y sanciones por parte del Consejo Electoral, pero esas sanciones no pasan de una multa. Aquí lo importante es más la vigilancia ciudadana de esos ciudadanos. Estamos permanentemente pidiéndole a los candidatos que por favor cumplan su tarea y su obligación de hacer el reporte, pero esta cifra, insisto, es un poco desalentadora porque los candidatos son un poco omisivos en el reporte de esas cuentas. Cuando termine la campaña el próximo domingo estos ciudadanos tendrán que hacer el reporte, pero no lo han hecho hasta ahora. Voy cerrando entonces, William. Estos son otros datos importantes. Los ciudadanos que el Consejo Electoral ha revocado, es decir, aquellos que se han presentado para ser candidatos al Congreso de la República y que el Consejo les ha revocado. ¿Por qué? Porque tienen investigaciones penales, sanciones más bien penales, por doble militancia. A veces partidos terminan dándole avales a un mismo candidato, o porque no cumplen con la cuota de género, es decir, inscriben un número de candidatos y no cumplen con la cuota de género en un otro sentido, en especial respecto de las damas que deben estar en las campañas. El tiempo me dejó, pero este era el tema último, William, que quería poner de presente. Ustedes ven 3 vallas de aquí de Bogotá. Son estudiantes de comunicación la gran mayoría y algunos de otras facultades. Esta es una decisión que adoptó el Consejo Nacional Electoral en estas últimas 3 semanas. Ven ustedes 3 vallas, una dice aborto, crimen, y están las fotos de los magistrados de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto. Que esto hablo por un columnista que dijo con razón, no es que la Corte Constitucional haya ordenado el aborto, lo que pasa es que lo despenalizó. El aborto es de cada dama la que decide si quiere, si acude a ese procedimiento o no. Y la segunda valla es una valla de un candidato al Congreso de la República que dice ojo con el Congreso, y deja las fotos de unos candidatos al Senado de la República y a la presidencia. Y la última valla, que todos ustedes la han visto, es una valla de una candidata a la Cámara de Representantes que utiliza un juego de palabras para hacer su ejercicio electoral. Cierro con esto, y qué pena demorarme 5 minutos porque sé que este tema es muy útil para ustedes que son comunicadores. El Consejo Nacional Electoral ordenó hace un par de semanas desmontar esas 3 vallas. Y aquí hay un debate muy complejo a nivel jurídico y, si se quiere, a nivel social. De un lado, la libre expresión, cualquiera dirá ejercicio de la libre expresión, y de otro lado, el lenguaje de odio. De un lado, la libertad de las propagandas electoral, y de otro lado, la utilización del derecho propio, es decir, de un ciudadano. El Consejo Nacional Electoral, algunos pueden estar de acuerdo, otros no tanto, ni más faltaba, porque insisto, esto es un debate muy fuerte
de derechos en Colombia, el derecho a la libre expresión y el derecho individual de los ciudadanos. Es un debate muy complejo que no es fácil de resolver, es decir, la coalición de derechos de los que habla la Corte Constitucional. El Consejo ordenó desmontar esas vallas con varios argumentos. Por ejemplo, si ustedes ven las vallas de la parte alta, están utilizando la imagen de unos ciudadanos. La ley ha dicho que cuando se utiliza la imagen de un ciudadano en cualquier propaganda electoral político, debe haber autorización de ese ciudadano. Entonces, por ejemplo, eso fue uno de los elementos que utilizó el Consejo Nacional Electoral para decir que hay que desmontar las vallas. Están utilizando la imagen de un ciudadano que no autorizó. Aquí sería una autorización negativa, pero hay autorizaciones positivas. Esos ciudadanos no han autorizado que utilicen su nombre y su imagen o su rostro para efectos políticos. Ese fue uno de los elementos. En segundo lugar, también, digamos, una especie pues, de censura o lenguaje de odio en relación con un candidato que, si bien la libre expresión está permitida, estoy dando los argumentos del Consejo, cada quien puede opinar como quiera de otro ciudadano en la medida en que no lo injurie ni lo calumnie, pero de ahí a llevarlo a una valla, a una propaganda electoral, el tema, digamos, ya se confunde un poco con los derechos de ese ciudadano. Y la última también es una referencia que para nadie es extraño, por lo menos en Bogotá y en gran parte del país, a quién se refiere eso. Y es una ciudadana que, independientemente que cada quien tenga su opinión subjetiva respecto de ella, ni más faltaba, pues pareciera ser también la utilización de una especie también de lenguaje de odio en contra de una mujer que el Consejo Nacional Electoral no la ha querido tolerar. En síntesis, insisto, aquí hay un debate muy grande, ni más faltaba, algunos dirán, no, la libre expresión permite que uno pueda utilizar y hablar de quien quiera, y yo podría decir que eso es cierto. Otra cosa es llevarlo a una valla, a un pendón, a una propaganda electoral. Claro que cada quien, y si se trata de funcionarios públicos, la Corte Constitucional ha dicho, el funcionario público tiene que tolerar mucho más que un ciudadano privado. Pero aquí no se trata solamente de la libre expresión, sino de utilizarlo en una propaganda electoral. Y por eso el Consejo Electoral ha decidido que esas vallas se desmonten. Y por último, también una reflexión final en relación con esta decisión. El país está demasiado polarizado. El país está demasiado enfrentado. La sociedad colombiana está muy dividida y creemos nosotros que desde el Consejo Nacional Electoral tenemos que tratar de que esa polarización, por lo menos a modo de propaganda electoral, no escale a límites que terminen inclusive afectando o permitiendo o incitando inclusive violencia. Entonces el Consejo Electoral en eso quiere ser un poco más prudente, de tal manera que esa polarización fuerte que se ve hoy en las redes y que prácticamente es imposible delimitar por parte del Consejo Electoral, por lo menos en la propaganda electoral se limite un poco a ver si los colombianos eligen, deciden de la manera que quieran, voten por quien les parezca, pero que esa confrontación no lleve a tratos personales que terminen con circunstancias desafortunadas en el futuro en el país. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, doctor Penagos. Por favor, doctor Farfán, nos acompaña unos minutitos. Vamos a abrir el espacio de preguntas de quienes están conectados en el streaming y quienes están aquí también presencialmente. Vamos a tomarnos 10 minutitos de preguntas. Hay micrófono aquí en la parte derecha, por favor, quien tenga inquietudes vaya levantando la mano. Yo arranco mientras se animan a hacer preguntas. Bueno, aquí hay ya una solicitud de micrófono, entonces comencemos por acá, por favor. La siguiente persona, si quiere, va levantando la mano, por favor, para solicitar el micrófono. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Jiménez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y mi pregunta es, los nativos del Chocó, por ejemplo, los que vivieron la masacre de Bojayá, ¿sabrán de estas circunscripciones transitorias especiales de paz? Porque sí, la información está, digamos que, en las páginas gubernamentales, pero tenemos en cuenta que allá no tienen un acceso a internet o a conectividad. Entonces, ¿cuál ha sido su labor para que estas nuevas representaciones sean conocidas, también tomando en cuenta de que no solamente aplican para el periodo 2022 a 2026, sino también del 2026 al 2030? Bueno, inicio y me complementa el doctor Farfán. La registraduría
y el Consejo Nacional Electoral, desde la aprobación del acto legislativo, recuerden ustedes que fue una sentencia del año pasado de la Corte, que hay que decirlo, ¿cuántos meses hace que se aprobó el acto legislativo o de las circunscripciones de paz? Eso fue hace, no sé, el año pasado, por ahí mediados, un poco menos. De alguna manera, de alguna manera el plazo, o más bien la decisión de la Corte fue un poco tardía. No por culpa de la Corte, ni más faltaba, pero sí una decisión que se adoptó cuando ya estaba en camino, si se quiere, el calendario electoral en Colombia. No obstante, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral se dieron a la tarea de hacer una tarea pedagógica en todas esas 16 circunscripciones de paz, porque acuérdense ustedes que hay una gran ventaja. La Registraduría de Colombia tiene presencia en todos y cada uno de los municipios de Colombia, inclusive en unos corregimientos. Hace unos días estuvimos en un sector que es la parte más alta de Colombia, que se llama Nazaret, donde el Estado, para mí, hacía presencia prácticamente con la Registraduría. Y esa tarea pedagógica se trató de llevar a todas las regiones de Colombia. Ahora bien, que pudiese existir o pudiese darse el caso de que algunos sectores no hubiesen estado tan claros con las circunscripciones, pues ni más faltaba. Colombia es un país un poco difícil y sui generis. Pero por lo menos de parte de la organización electoral, esa tarea se llevó a cabo. Se le pidió también al gobierno que hiciera su tarea de pedagogía en todo el territorio nacional y se llevaron a cabo unos procesos, se establecieron unos tiempos para las inscripciones y pareciera que en esas regiones los ciudadanos están claros de esa, no solamente de haberse postulado a las circunscripciones de paz, sino también de la posibilidad que tienen de salir a votar. Complemento a lo que señala el magistrado Penagos, podemos decir que se han hecho sesiones de capacitación presencial antes del periodo de inscripción de candidatura en las regiones donde se encuentran las 16 circunscripciones de paz. Un termómetro que nos muestra de que hay información, conocimiento e interés por la participación de esta curules es el número de listas y candidatos inscritos, que es bastante alto, como lo señalaba al inicio en la exposición. Y segundo lugar, continuamos hoy en día con sesiones de capacitación en terreno, hay que reconocerlo, con el apoyo de la cooperación internacional que ha ayudado al organismo electoral en la financiación de estas sesiones en las regiones en las que participan servidores de la organización electoral, pues dando todos los pormenores de esta circunscripción especial. Y por último, hay una figura que se conoce como los comités de seguimiento electoral, que los convocan los diferentes gobernadores de Colombia. Se han llevado a cabo comités de seguimiento electoral en todos los departamentos del país. En la gran mayoría de ellos ha asistido la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral con participación de los miembros de esas circunscripciones especiales de paz, y también, digamos, ha sido una herramienta para escucharlo y saber qué tanto se ha movido el ambiente, si se quiere, político en relación con estas circunscripciones. Bien, ¿hay pregunta por acá, por este lado? Yo soy oriundo de Garzón Huila, es un pueblito en el centro de Huila, perdón. Y pues cuando usted dijo de las mesas rurales me acordé mucho porque pues en mi pueblo, naturalmente, la vereda más lejana a la urbanización está a 2 horas y media del centro poblado. Entonces muchas personas del campo siempre se quejaban y que no iban a votar justamente por eso. Así que ahorita que usted nombró lo de las 400 nuevas mesas en zonas rurales, quería pues saber cómo fueron los criterios que utilizaron para elegir estas nuevas mesas y si en el futuro se pueden ampliar mucho más. Sí, los criterios son varios. Primero, que haya una densidad poblacional mínima en el territorio. Segundo, que haya una accesibilidad de vías para llegar allí. Obviamente los recursos son limitados, pero como usted lo señala, la tarea continúa, porque el acto legislativo que creó las circunscripciones de paz opera para 2 periodos, no solo para esta elección, sino para la siguiente, y ahí se ordena la creación de puestos y zonas rurales. Y en segundo lugar, podemos mencionar, el día de ayer en la noche tuvimos una reunión junto con el señor Registrador Nacional del Estado Civil
los ministros de Defensa y de Interior y la cúpula militar y de policía del país, y el gobierno responsable del orden público va a garantizar la instalación de todas las mesas en el sector rural con garantía de seguridad para que no haya traslado de mesas y que puedan funcionar en esos sectores rurales. No sé si el doctor Farfán va a complementar la... Farfán soy yo. Perdón, Penagos. No, la registraduría hizo un trabajo muy juicioso de, como dice el doctor Farfán, tener clara la densidad poblacional y llevar las mesas hasta los últimos rincones del país. De hecho, les cuento una anécdota. Cuando uno se sienta en los comités de seguimiento electoral, a veces, con mucha razón, sin lugar a dudas, los miembros de la fuerza pública se preocupan un poco por aquellas mesas que quedan en zonas muy apartadas del país, a veces inclusive invitando a la registraduría a que esas mesas sean trasladadas a otro lugar, pero por efectos de seguridad, que no es tan sencillo ejercer la seguridad de pronto lo suficiente, no es que no la haya, sino lo suficiente en ciertas regiones. La registraduría del Consejo Electoral ha sido firme en eso. La fuerza pública debe garantizar la seguridad en todos los rincones de Colombia, así sean los lugares más apartados del país donde hay mesas de votación, y por eso ven ustedes unas mesas de votación a 2 horas. Yo, como su señoría, soy de un pueblito por allá al oriente de Caldas que se llama Samaná, y las veredas suyas son a 2 horas, las de nosotros son a 6 horas. Y allá llegan las mesas de votación y allá estará la fuerza pública permitiéndole a los colombianos que ejerzan su derecho. ¿Quedan preguntas todavía? Muchas gracias, William. Doctor Penagos, doctor Farfán, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy. Yo tengo una pregunta relacionada con esa otra Colombia, la virtual, que cada vez es más relevante en este tipo de escenarios electorales. ¿Cómo estamos en temas de ciberseguridad y de plataforma tecnológica para acompañar y asegurar el proceso electoral y postelectoral, que ha sido una preocupación que ha rondado en las últimas semanas en diferentes instancias de la vida del país? Gracias. Dentro de los componentes técnicos de los requerimientos que exigió la registraduría al proveedor de el preconteo, consolidación y divulgación de resultados electorales que se hace a través de la web, se exigió un robusto stock de seguridad que no permita que los ataques lleguen a tumbar una página web. Ataques que no solo pueden provenir del país, sino también del exterior, como se ha producido en otras elecciones del mundo que se tiene en cuenta respecto a esa información. Y adicional a ello, debemos decir algo: el proceso electoral no es una responsabilidad exclusiva de la organización electoral. El proceso electoral es del Estado colombiano, y las fuerzas militares y de defensa también nos están protegiendo y están utilizando los instrumentos de orden técnico que tienen esas autoridades de policía y militares también para proteger el dispositivo electoral en esa otra realidad que usted señala, la cual es la virtual. Eso es importante, es muy importante. Pues hay que decirlo, no hay sistema informático en el mundo infalible, nadie puede decir eso. Pero además de los seguros, si se me permite la palabra, tecnológicos, a los que hace referencia el doctor Farfán, aquí es muy importante también señalar que la fuerza pública, en especial la policía, tiene una oficina de ciberseguridad muy robusta y muy importante. Están dando apoyo permanente, a diario, al minuto, al segundo, evaluando, verificando y contrarrestando cualquier posible ataque, que sin duda, pues eso no se ha evidenciado solamente en Colombia, en toda Latinoamérica y casi que en el mundo. Ningún proceso electoral se disuade de que algunos terceros, en especial fuera del país, traten de ingresar a estos sistemas. Pero aquí, además, insisto, de los componentes que traen los proveedores a la registraduría, la policía está muy al tanto a través de su oficina, así que creemos que sin lugar a dudas ahí hay un blindaje muy bien importante. Muy bien, muchas gracias, doctor Farfán. Doctor Penagos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Unisabana Ágora. A ustedes también muchas gracias. A comienzos de abril, creo que hay una muy breve, por favor. Hola, mi nombre es María Alejandra Moreno, estoy estudiando Comunicación Social en la universidad y tengo una pregunta acerca
de las responsabilidades, o mejor dicho, cómo el Consejo Nacional Electoral está asumiendo el tema del fraude, que es una preocupación que es muy amplia estos días. ¿Qué medidas han tomado anteriormente? ¿Cuál ha sido su efectividad? Y también, ¿qué medidas nuevas están tomando para evitar que sucedan estos casos? Bueno, en relación con el fraude, digamos que pues, se pueden evidenciar varias circunstancias en las que se puede digamos, enmarcar el tema de fraude. En relación con el Consejo Nacional Electoral, les decía a ustedes, actuaciones bien importantes como el hecho de que los candidatos rindan sus cuentas en compañía de la Fiscalía General de la Nación. Hay un equipo de investigadores y de fiscales que están por todo el país haciendo presencia preelectoral. Al nivel electoral, ya lo decía el doctor Farfán y complementará en unos minutos, va a haber presencia de la Procuraduría, de la Fiscalía General de la Nación en todos los puestos de votación del país. Pero yo sí quiero llamar la atención en el sentido de que aquí también es un tema de Estado, es un tema de la sociedad. Es decir, los partidos políticos, por ejemplo, tienen la posibilidad de designar testigos electorales, pero los partidos políticos deberían todos ellos tener en cada una de sus mesas testigos electorales para evitar ese fraude. Además es una competencia que tienen, están cuidando sus propios votos. La decisión que se ha adoptado en materia de jurados de votación es importante. Por eso preguntaba el doctor Farfán quiénes aquí habían sido jurados. Cuando preguntan otras ciudades, la gran mayoría de jóvenes levantan las manos. No sé qué porcentaje, nos dirá ya el doctor Farfán, pero los jurados de votación que se designaron para este proceso electoral en su gran mayoría son nuevos. Y si son nuevos, son jóvenes, estudiantes. De tal manera que esa circunstancia en la que se supone que de pronto existen jurados que se compaginan y trabajan en equipo para defraudar la mesa o para hacer una cantidad de cosas de las que se escuchan, pues pareciera más o menos resuelta en la medida en que son un poco de jóvenes nuevos que se están capacitando, que no se conocen, y yo creo que eso es de mucha utilidad. Así que aquí se han tomado ciertas medidas que a mi modo de ver son bien importantes, pero aquí también se requiere, insisto, el control ciudadano, el ciudadano que esté también denunciando y esté también advirtiendo cualquier riesgo que se presente en el futuro. Yo complementaría diciendo que el proceso electoral es verificable y observable en todas sus etapas. No hay actuaciones secretas en los que unos pocos puedan tomar las decisiones. Siempre es número plurales de personas provenientes de diferentes sectores las que hacen los procedimientos. Los jurados son de diferente filiación política, no hay mesas en donde haya homogeneidad en la filiación política. Hay testigos electorales, hay observadores internacionales, hay auditores de sistemas de los partidos que pueden acreditarlos ante los centros de recepción telefónica, los centros de digitalización y en las comisiones escrutadoras. Hay una sala de auditoría del software en la que los auditores de los partidos políticos pueden entender la arquitectura del software, las operaciones de orden matemático y la estructura funcional del mismo. Es decir, que hay garantías para observar, vigilar el proceso electoral y que eso hace que esas actuaciones disminuyan al máximo la posibilidad de una irregularidad o eventualmente de un fraude. Muy bien, muchas gracias, doctores Farfán y Penagos. Les decía, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Les decía que el próximo Unisabana Ágora que vamos a tener, próximo 14 de marzo, con el columnista y caricaturista Vlado. Vamos a indicar en nuestras redes sociales la hora del Unisabana Ágora. A todos ustedes muchas gracias y hasta el próximo Ágora aquí en la Universidad de La Sabana.